Eso lo llamamos a lista. Buenos días, Zulma, por favor, llamemos a lista. Buenos días, profe, sí, señor. Pero empieza de atrás hacia adelante, por favor. Bueno, sí, señor. Un momento, por favor. Tranquila, tómate tu tiempo. Come on, baby. Caruso, Caruso. Mamá. Obsta Rincón, Omar Steven. Presente, Zulma, buenos días. Piñeros García, Manuel David. Piñeros García, Manuel David. Erazo Puentes, Harold Andrés. Presente, Zulma, buenos días. Negrete Osorio, Karen Paola. Negrete Osorio, Karen Paola. Muñoz Garzón, Ana Lucía. Presente, buenos días. Silva García Wilson. Silva García Wilson. Hola, Zulma. ¿Quién me dice hola, Zulma? Perdón. No. Ah, ok. Silva García Wilson. Martínez Monsalve Astrid. Presente. Rodríguez Arias Gustavo Armando. Presente, Zulma, buenos días. Ruiz Duarte Kevin Alejandro. Presente, Zulma, muy buenos días. Hernández Plaza Andrés José. Presente, Zulma. Álvarez Contreras María Nelsi. Buen día, Zulma. Marinela Álvarez Contreras. Lombana Cortés Juanita. Presente, Zulma. Bernal Castillo Dani Paul. Presente, Zulma, buenos días. Silva Carrillo Valentina. Presente. López Bedoya Laura. Presente. Jiménez Quintana Gabriela. Presente, Zulma, buenos días. Bello Jiménez Valentina. Presente. Guevara Aguirre Palo. Buenos días, presente.
Granados Maya Daniel Mauricio. Presente. González Monroy Daniel. Presente, Zulma, buenos días. Gómez Rodríguez Cindy. Buenos días, presente. Garzón María Alexandra. Presente, Zulma. García Muñoz Kelly Juliana. Presente. Peña Camargo Natalie. Presente, buenos días. García Troncoso Armando. Presente, Zulma, buenos días. Gansazo Fajardo Gis. Presente, Zulma, buenos días. Gaitán Ramírez Ana María. Presente, Duarte Niño Zulma. Edwin Ricardo. Presente. Donoso Ramírez Estefan. Presente, Zulma, buenos días. Díaz María Camila. Buenos días, presente. Cueto Jonathan. Presente, Zulma. Criollo Mendoza Juan Sebastián. Qué mejor que empezar la clase con los tres tenores. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras. A ver, eso no lo ven todos los días en las clases, chicos. Zulma, dejemos así, por favor. Listo, señor. Se llama Granada de Plácido Domingo, se lo recomiendo mucho. Bueno, a lo que venimos. Resulta que todos están conmigo en la diapositiva, ¿cierto? Sí, señor. Listo, chicos. Sí, señor. Sí, señor. Nosotros ya teníamos claro de que Roma, el cuerpo normativo que fue recopilado en las diferentes obras a partir de Justiniano, se empieza a recopilar, o sea, a partir de él se empieza a recopilar todo ese cuerpo normativo, como son ¿qué? Las pandetas, como son el códex, como son las novelas, como son los plebiscitos, como son las constituciones, como son las manifestaciones de jurisprudencia que se daba y son las manifestaciones de los diferentes, de los monarcas dentro del Imperio Romano. O sea que a partir del siglo XII, con el pueblo italiano, en especial con Bolonia, ¿ya? Que recopilaron todo eso o empezaron a dar aplicabilidad de ese cuerpo normativo, de ese derecho positivo que fue plasmado por Justiniano y por todos sus colaboradores. Entre ellos tenemos uno que fue Virgilio. Virgilio fue una de las personas que ayudaron a la codificación, que ayudaron a formar esas obras jurídicas, esas obras de un compendio jurídico normativo del pueblo romano. Nada menos este señor Virgilio fue una fuente inspiradora para William Shakespeare en la época de la literatura latina, ¿ya? Obviamente, con esa recopilación de toda esa normatividad del pueblo romano, Emmanuel Kant, filósofo, jurisconsulto, político, empieza a dar una modificación también a ciertos compendios normativos, en especial el ius civili, ¿ya? Modificación del ius civili, modificación del ius publicae, modificación del ius privado, una modificación del derecho de gens también. Entonces, se empiezan a dar esa serie de modificaciones, pero hay que tener en cuenta que en la época del siglo XII, con Bolonia en Italia,
Después de allí, los alemanes recopilan toda esa cantidad de normas para plasmarlas dentro de su Código Civil. Lo mismo vemos en 1534 con Napoleón, el Código Napoleónico, en los cuales empieza a darse una recopilación también de toda esa serie de normas para ser aplicado en Francia. Entonces aquí se empieza a extender por toda Europa, inclusive por lo que decíamos, Italia con los de Bolonia, tenemos también los de Alemania, también tenemos Francia, también tenemos Holanda y también tenemos Inglaterra, pero hay que tener que Inglaterra tiene junto con los Estados Unidos un derecho continental, common law, ¿sí me entienden? Entonces ahí también hay una recopilación o influencia del pueblo romano. Entonces tenemos claro que el aporte que hizo el derecho romano al mundo moderno, al mundo actual, es de mucha relevancia, bastante relevancia, porque esa forma de reconocer derechos al pueblo romano, esa forma a partir del el use civil, el derecho privado también, se empieza a dar un marco jurídico normativo o un marco regulatorio que permite la interacción jurídica de los mismos habitantes del pueblo romano. Es decir, vamos a ver que ya se expedían unos documentos en los cuales obligaban a las partes a someterse a él. Por decir, ustedes verán más adelante cuando vean los contratos, cuando vean contratos típicos y contratos atípicos. Cuando yo digo, hago un paréntesis allí, no se me vayan a perder. Cuando yo hablo de un contrato típico, es un contrato que está arreglado, es un contrato que está normal, sea en el Código Civil o sea en el Código de Comercio. ¿Por qué contratos en el Código Civil y contratos en el Código de Comercio? Porque yo en el contrato civil tengo un contrato de compraventa de bien inmueble y en el contrato de comercio también tengo contratos de compraventa de bien inmueble. Entonces, ¿qué pasa allí? Sino que es que en el uno, los sujetos que están vinculados dentro del acto jurídico no están intrínsecamente ligados para obtener un uso, para obtener un provecho patrimonial en los cuales se lucren. Es decir, yo tengo un bien inmueble, yo tengo una CAFI, ¿ya? Y resulta que yo vendo mi CAFI, bueno, una casa finca para que me entiendan. Tengo mi casa finca, la vendo, pero yo no me dedico a vender y comprar bienes inmuebles, como lo hace una propiedad horizontal, como lo puede hacer una inmobiliaria. Perdón, como lo puede hacer una inmobiliaria, que allí se están lucrando. Entonces, por eso es la diferencia entre el Código de Comercio y el Código Civil. En el Código de Comercio están reglados los contratos de aquellos sujetos, en el Código de Comercio, aquellos sujetos que su actividad económica se dedica a lo que se está profiriendo dentro de ese contrato. ¿Ya? Por decir, yo tengo mi coche, yo voy vendo mi coche y yo no me dedico a la actividad de venta de carros. En cambio, si yo voy a un concesionario, sí se dedican a la venta y compra de carros. Su objeto social dentro de su persona jurídica o sea persona natural, su objeto social dentro de la matrícula mercantil se dedican a esa actividad de comercio. Entonces, ¿por qué les decía de los contratos? Porque cuando nosotros tenemos los contratos típicos que están reglados, que están normados, que están codificados, y tenemos otros contratos que son los atípicos, que no están reglados y normados, pero que por la costumbre mercantil o por la costumbre de los agentes de comercio terminan siendo parte del ordenamiento jurídico del Estado colombiano. Entre ellos tenemos el contrato de leasing, el contrato de factoring, el contrato de distribución, el contrato de adhesión, el contrato uniforme, toda una serie de contratos que no aparecen codificados, pero sí hay algunas normas que permiten su regulación para que no haya un menoscabo en los derechos patrimoniales que son ejercidos por aquellas personas que lo suscriben.
Un ejemplo, yo voy a la empresa de telefonía celular, yo voy a la entidad financiera, yo voy a suscribir un contrato con las empresas de servicios públicos domiciliarios, sea alcantarillado, sea aseo, sea energía, bueno, toda esa serie de cosas, esos son contratos uniformes o contratos ya establecidos, es decir, que yo solamente como usuario me someto a él. Yo voy a la entidad financiera, hágame un préstamo de libre inversión, me dicen, sí señor, cuánto necesita, a tanto tiempo, este es el interés, pero yo no puedo modificar nada del contrato. Yo ingreso a una plataforma como Amazon, ya que es la plataforma más grande del mundo, y voy a comprar algo. Eso es un contrato de adhesión o un contrato uniforme. Es un contrato que no permite modificación alguna. Yo voy a comprar un tiquete aéreo y lo único que yo hago es colocar fecha, origen, destino y ya, no más. Ya que debo someterme a eso. Pero entonces el legislador ha proferido, le ha encomendado al Estado que profiere una cantidad de normas que permitan la protección de los derechos del individuo en la suscripción de estos contratos. Un ejemplo, nosotros tenemos la ley 142 de 1993, que es la ley de servicios públicos domiciliarios. Tenemos la ley 142 y 143, pero la 142 es la que me habla directamente sobre la prestación del servicio y del consumidor, porque la ley 143 me habla de los eslabones a nivel horizontal y vertical de los distribuidores, comercializadores, productores de energía y gas. O sea que no me interesa tanto esa otra ley, pero la que sí me interesa es la ley 143. ¿Por qué? Porque allí se regula ese tipo de contratos para que no existan unas cláusulas grises. Es decir, para que no se produzca unos numerales dentro de ese contrato que desfavorezcan al consumidor. Por eso tenemos en el artículo 78 de la Constitución Política que es deber del Estado velar por la prestación de servicios, la prestación de servicios o la compra de bienes, ¿ya? Que ahí es donde sale el Estatuto del Consumidor. Pero ¿qué voy con todo esto? Obviamente aquí le acabo de dar clase, les acabo de decir cosas que ustedes quizás no van a ver en toda la carrera. Quizás ustedes tienen que profundizar más, porque lo que les he dado, se ven maestrías, se ven especializaciones, pero no tanto como en la carrera de pregrado. Pero a mí me interesa que ustedes tengan un concepto mucho más amplio, porque es que el derecho es muy amplio, chicos. El derecho es muy, 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 muy amplio y muy perfecto. El derecho es algo maravilloso. Entonces yo necesito que ustedes manejen esto. ¿Por qué? Porque cuando yo les decía a ustedes que dentro del ius civilis aparece ese ius privati, ¿ya? Que es esa relación entre los sujetos del pueblo romano, pero entre particulares. Ahí dábamos de qué, de un derecho privado, ¿ya? Porque es la relación entre los sujetos del pueblo romano. No entre el pueblo, no entre el Estado romano, no entre el aspecto público y el pueblo, porque ahí ya sería ¿qué? Un aspecto público, porque ahí ya sería un aspecto respecto a la administración, respecto a la normatividad, que va ¿qué? Regulando al pueblo. Pero lo que sí tenemos que ver es que gracias a esa recopilación de normas, gracias a ese marco normativo del pueblo romano, los individuos que hacían parte de una relación jurídica, ¿ya? Tenían protección por medio del pueblo. Es decir, tenemos el principio de pacta sunt servantas. El principio de pacta sunt servantas es un principio elemental y esencial dentro de un contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades entre dos sujetos o más en las cuales se obligan recíprocamente. Uno sea de hacer o no hacer, o de dar o no dar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a gestar, se empieza a fecundar, se empieza a normar, se empieza a arreglar, ¿qué? Ese marco normativo que permite que si yo suscribo un contrato de compraventa, un contrato de accesión, un contrato de compraventa de un esclavo,
un contrato de sucesiones o algo así, un testamento, es que es acuerdo para las partes, porque las partes están vinculadas dentro de ese acuerdo, ¿listo? Por eso tenemos algo muy preciso, que es el jus cogens. El jus cogens, I-U-S, cogens, es que es el derecho, es que es la obligatoriedad de las partes, en los cuales no puede estar modificado, en los cuales no puede alterar los derechos adquiridos, ¿ya? ¿Dentro de qué? Dentro de ese tipo de contrato, dentro de ese acuerdo de las partes, ¿listo? Entonces, ahí vamos viendo cómo es la influencia de ese pueblo romano en el mundo continental, en el aspecto nuestro, en el latino, en el americano. Es una influencia grandísima el derecho romano sobre el pueblo occidental. Entonces vemos que en esa, ahorita finalizando la clase, vamos a hablar del Código Civil, el ejercicio que teníamos para hoy. Resulta que ese Justiniano de Bizancio recopila entonces ¿qué? El Corpus Juris Civili. Corpus Juris Civili o Corpus Juris Justiniano. El cuerpo de leyes. Eso no es recopilación de ¿qué? De obras. Entonces, ¿cuáles son las obras que tenemos? Volvamos a repasarlas. Tenemos el Códex, ¿correcto? Tenemos las pandetas. Tenemos ¿cuál más? Las novelas. Las novelas, las constituciones. Las constituciones. novelas. Las constituciones. Muy bien, listo. Entonces, todo este cuerpo colegiado lo que me hace es que es reglar, es normar todo el pueblo romano. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente unos aspectos conceptuales. ¿Cuáles son los aspectos conceptuales? Tenemos que el Corpus Juris Justiniani es que es un conjunto de normas, es un conjunto de obras, que entre ellas tenemos, ya las acabamos de ver, ya las vimos, que son ¿qué? Los codes, que son las las pandetas, las novelas y las constituciones. No, espérate, los plebiscitos también hacen parte de todo ese cuerpo normativo. Pero ¿qué se está arreglando o qué se está normando dentro de ese cuerpo normativo? Entonces vemos el derecho natural, el jus naturalis, derecho natural, jus naturalis. ¿Qué es el derecho natural? El derecho de lo justo, el derecho de lo debido, da a cada quien lo que se merece. Y obviamente con la justicia se busca ¿qué? La igualdad. Se busca ¿qué? Dar a cada quien lo que corresponde de acuerdo a ese marco normativo. Veamos, si nosotros hablamos de derecho objetivo, es que el derecho objetivo es lo que emana de diferentes instituciones del mismo pueblo, del mismo Estado, para reconocerme unos derechos subjetivos. ¿Qué es el derecho subjetivo? Es la facultad con que yo me creo, es la facultad con la cual yo dispongo para hacer valer un derecho. Por decir, yo, Carlos Andrés Zapata García, tengo derechos constitucionales, tengo derechos laborales, tengo derechos comerciales, tengo derechos tributarios, tengo derechos mercantiles, tengo derechos ambientales, tengo derechos de familia, entre muchos, pero está plasmado allí en el papel, que en los cuales me dice, toda la colectividad tiene derecho a esto y esto y esto, pero cuando yo sienta una posible vulneración o violación de esos derechos que están contenidos en la norma, ¿qué hago? Toco las puertas del aparato jurisdiccional del Estado colombiano para decirle, oye, señor juez, me están violando un derecho, necesito que me reconozca este derecho. Entonces, mire, que en el uno está en el derecho subjetivo y en el otro ya se vuelve en el derecho objetivo. Pero, ¿qué pasa? Que anteriormente, en el pueblo romano, cuando hablamos del jus naturalis, tiene que ver también con lo que, con lo divino, con lo teológico. Y ustedes saben
que desde Grecia, desde la polis en Grecia y desde la civita en Roma, la concepción teológica o ese arraigo que se daba con los dioses era muy marcado. Entonces esa influencia religiosa estaba, hasta que ya aparece el cristianismo más o menos entre finales de la República y mediados de la monarquía, del imperio. Ya se empieza, ¿qué? Porque un emperador se convierte al cristianismo, entonces por lo tanto el cristianismo, el dogma de la iglesia cristiana, ¿qué pasa? Empieza a ser parte de la dirección del pueblo romano. Entonces, el ius naturalis es que lo justo, lo debido. También podríamos decir que tiene una connotación de que teológico, terrenal, de la tierra, de la naturaleza, de la influencia de ese poder superior, tanto a los seres animados, no solamente a los sujetos como seres humanos, sino a los seres acuáticos, terrestres o aéreos en conjunto. Entonces tenemos el ius naturalis. Después hablamos del derecho civil, que es ¿qué? El ius civil. Derecho civil es ¿qué? El ius civil. Después hablamos de ¿qué? Del derecho de gens. Ius gens. ¿Qué es el derecho de gens? Ustedes han visto o han escuchado, porque no creo que eso lo hayan explicado, que Colombia, a través del artículo 93 de la Constitución Política de 1991, que conforma el bloque de constitucionalidad, le da la facultad al Estado colombiano de suscribir acuerdos, tratados y convenciones de carácter bilateral, o sea, entre dos estados, o de carácter multilateral entre varios estados. Entonces, ese derecho es ¿qué? Es la relación que se tiene entre los diferentes pueblos. En Roma se daba una relación entre los diferentes pueblos de Roma, ¿ya? Que tenemos los municipios y tenemos otros. Entonces, que ellos implementaban una serie de pautas normativas para permitir la interacción de los mismos pueblos entre sí. No estoy hablando de los sujetos que hacen parte del pueblo, sino el pueblo ¿en qué? En contexto. Como decir, el Estado colombiano, con el Estado venezolano, el Estado peruano, el Estado ecuatoriano, entre otros. Y ese derecho de gens también está muy plasmado en el derecho internacional, no solamente público y privado, ¿ya? En la actualidad, nosotros tenemos dos aspectos, que es un derecho público, que es el que regula la relación de los sujetos respecto a los estados y los estados respecto a los sujetos, para la protección de ¿qué? De unos propios derechos y también para la protección de los propios sujetos jurídicos de los estados, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de derecho internacional privado, es aquel que me regula una relación entre sujetos particulares de diferentes nacionalidades. Yo soy colombiano, suscribo un contrato de compraventa de coque o compraventa de carbón mineral o compraventa de cobre o compraventa de oro o transporte de barriles de crudo. ¿Qué pasa? Hay unos acuerdos multinacionales, internacionales, que me permiten regular esa actividad de comercio y a la vez la protección de los mismos. También vemos otro ejemplo. Por decir, cuando yo contraigo nupcias con una persona de diferente nacionalidad. Si yo soy colombiano, me caso con una libanesa y resulta que los dos tenemos propiedades. Resulta que el contrato del matrimonio nos dicen que ya tenemos, a partir de suscribir el mismo contrato, siempre y cuando no hayamos elaborado capitulaciones antes de, a mí me dicen que nosotros, después de suscribir el contrato y elevarlo a escritura pública y ser registrado ante la Registraduría Nacional, yo ya tengo derechos patrimoniales, derechos sobre los bienes
O sea que todos los bienes que están dentro de esa sociedad conyugal pertenecen a las dos personas. Entonces, ¿qué pasa? Mire que la chica libanesa y mi persona tenemos bienes en diferentes partes. ¿Qué pasa si ella se muere? ¿Qué juez me reconoce a mí de que yo soy el dueño de los bienes que ella tiene en el Líbano? O viceversa. ¿O qué pasa si nosotros, divorcio de mutuo acuerdo, liquidación de sociedad patrimonial, ¿quién nos reconoce a nosotros que es de ella y que es mío? ¿Entendido? O cuando nosotros tenemos, resulta que tenemos mi papá era otra nacionalidad, por decir en el caso mío, yo tengo 2 hermanos norteamericanos, Natalie y Dieguito, tengo una hermana brasilera y tengo una hermana hondureña y tengo otro hermano en Pereira, ¿ya? Por parte del mismo papá. Entonces, ¿qué pasa? Que después de que mi papá murió, nosotros tenemos bienes, pero ¿quién me reconoce esa masa sucesorial? ¿Quién reconoce que yo tengo la titularidad y el derecho de acceder a esos bienes que eran de mi padre y por yo tener ese vínculo de consanguinidad, la misma constitución, la misma ley, el mismo ordenamiento jurídico del Estado colombiano me lo reconoce? Pero en otro estado es otro ordenamiento completamente diferente. ¿Cómo me lo reconoce? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el derecho internacional privado. Exequatur, por decir el exequatur, ¿qué es eso? Una sentencia proferida en Chile, ¿cómo hace para cumplirse aquí en Colombia? Todo eso hace parte de ¿qué? Del derecho internacional público privado. Entonces, todo ese derecho internacional público privado y ese derecho internacional público hace parte de ¿qué? Del derecho o del derecho de congens, ¿sí? El derecho, el jus congens, ¿el qué? El derecho o la prelación, la relación que tenemos, perdónenme, me perdí un poco ahí. El jus gens es que la regulación o la relación entre los mismos pueblos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también el jus spiritum y el jus civil. El jus spiritum era el derecho aplicable, o sea, el jus spiritum o derecho civil es el derecho aplicable ¿a quién? A la ciudad del pueblo romano. No se les olvide a quién se les daba la connotación de ciudadanos en el pueblo romano. ¿Quiénes eran los ciudadanos en el pueblo romano? Aquellos que podían ejercer ¿qué? Derechos políticos, aquellos que podían ejercer derechos civiles. Aquellos que podían ejercer derechos civiles y derechos políticos. Entre ellos tenemos a quién? Tenemos a los patricios y tenemos a los plebeyos y tenemos a los libertos, porque el resto no se catalogaban como ciudadanos. Y al usted no ser catalogado como ciudadano del pueblo romano, no tenía derechos civiles y derechos políticos. Podría tener algunos derechos, como es en el caso de los esclavos. Perdón, no libertos, sino clientes. Los clientes eran ciudadanos romanos, pero ya en el caso de los libertos y en el caso de los esclavos, muchos no eran concebidos como ciudadanos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el jus quiritum, quiritum, o el jus civil es el derecho aplicado ¿a quién? A los ciudadanos de Roma. El jus honorarius es el derecho desarrollado ¿por quién? Por un pretor urbano. El jus honorarium era ¿qué? Era el derecho ejercido por un magistrado que se llamaba pretor, por un guardia que se llamaba pretor, pero lo ejercía de acuerdo a, ¿qué? A su jurisdicción. Entonces, después tenemos el ¿qué? El jus gentium. Jus gentium. Jus gentium. ¿Qué es el jus gentium? La relación entre los pueblos romanos. ¿Estamos, chicos? ¿Me han entendido? Creo que ahorita, a partir de hoy, las cosas se van a complicar un poco más, porque ya ahorita sí empiezo con terminologías latinas y empiezo ya con muchos más conceptos que ya vamos a ver, creo que a partir de la otra clase. Pero miren que ya en estos momentos las cosas se van como complicando un poco
pero por eso les explico muy claramente la diapositiva y todo. Tranquilo que les voy a hacer un cuadro sinóptico para que tengan muy claro el ius civili, el ius gentium, el ius publica, el ius privado, el ius praetoriano, entre otros, ¿correcto? Para que lo aprendamos a diferenciar. Entonces, tenemos el ius scriptum y el ius no scriptum. Tengan presente que el ius scriptum es ¿cuál? El derecho de ley, el derecho que está arreglado, el derecho que está normal, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos del derecho no scriptum, ¿a qué derecho nos referimos? Pero que ya Constitucionario. empieza muy bien, consuetudinario, o al derecho de ¿qué? De costumbre, ¿correcto? El uso de costumbre. Actos repetitivos que permite, por actos repetitivos en el tiempo y espacio por una determinada colectividad que terminan siendo parte del ordenamiento jurídico. Entonces tenemos que el derecho no escrito se toma como el derecho de ¿qué? Consuetudinario. Inicialmente era el derecho de uso o costumbre. Posteriormente, con las cartas de navegación que se dieron, que eso después lo van a ver, en el derecho romano también, aunque no conmigo, se empiezan a dar ¿qué? Una cantidad de cuerpos normativos del derecho positivo también, derivados de la costumbre de los sujetos que se dedicaban a esa determinada actividad, ¿correcto? Listo. Tenemos el ius público y el ius privado. Ulpiano, dentro del digesto, refería de que el derecho público es el que corresponde al Estado y al pueblo romano, ¿ya? Es decir, la cosa pública, es decir, la relación entre el pueblo romano y el Estado. Es como decir ahorita, es la relación que hay entre el Estado y toda la colectividad asociados o administrados. Ahí hay ¿qué? Hay una relación, perdónenme un momento. Hay una relación entre el sujeto, que es quien, el Estado como tal, y el integrante del Estado, o sea que la colectividad, el coasociado, el administrado, entre otros. Entonces, ¿qué tenemos? Que ese es el derecho público, que ese es el ius publici, es decir, la relación entre Estado y el pueblo. Y después tenemos ¿qué? El ius privado, que es el derecho que regula o atañe a los particulares. ¿Regulando qué? Sus relaciones, óigase bien, patrimoniales, regulando sus relaciones de familia también. Porque cuando nosotros hablamos, ¿qué es el derecho civil? El derecho civil, ¿qué? ¿Es público o es privado? Es privado. ¿Por qué? Porque me está arreglando, me está regulando la relación de los sujetos particulares. ¿Cuál es la relación? Puede ser a nivel contractual, ¿cuál otra? A nivel familiar, ¿cuál otra? A nivel laboral, entre otras. Entonces, ¿qué es el derecho que atañe a los particulares? Regulando la relación de sus patrimonios, su familia, los demás hombres a través de negocios a relaciones jurídicas, en el que el negocio lo concretan. Es decir, el ius privade es el que me regula la relación entre los mismos sujetos particulares. ¿Estamos, chicos? Listo. Aunque algunos le dan un significado, un doble significado. ¿A quién? Le dan un doble significado al ius, le dan doble significado al ius publici. ¿Por qué le dan un doble significado? Porque podríamos decir, por un lado, que es el que se refiere a ¿qué? A la Constitución, a la administración del Estado de Roma, a la organización política, a los magistrados y a los poderes o facultades que se le daban a los magistrados. Entonces, tenemos por un lado que el derecho público se le da dos connotaciones.
¿Cuáles son las dos connotaciones? ¿Qué tiene que ver con la Constitución? ¿Qué tiene que ver con la administración del pueblo romano? ¿Qué tiene que ver con la estructura del pueblo romano dentro de sus instituciones? ¿Qué tiene que ver con los magistrados y las funciones o potestades de los mismos? Lo mismo pasa en el Estado colombiano. Cuando nosotros hablamos de derecho público, ¿a qué se refiere el derecho público? Al derecho constitucional. Y en el derecho constitucional, en la Constitución que está arreglado, que está normado, la administración del Estado colombiano, la estructura del Estado colombiano, las facultades y potestades que tienen los representantes elegidos a través de la soberanía del pueblo, a través del acto jurídico, del voto popular, del sufragio universal, de la democracia, democracia participativa, pluralista, entre otros, como lo tenemos en la Constitución. Y colocan límites dentro de la misma Constitución, porque la misma Constitución me limita el poder o facultad que tienen las mismas entidades o las mismas instituciones del Estado y a aquellos que se desempeñan dentro de esas mismas instituciones o entidades estatales. ¿Listo? Es decir, la administración pública. Después tenemos otra definición que podemos catalogarla como literal B. Se caracteriza por su poder imperativo y que las puede y que las partes voluntariamente pueden modificar. Derecho común obligatorio se concreta con los ciudadanos. ¿Qué pasa? Resulta, ¿de dónde viene la norma? La norma viene desde que tiene una connotación pública. La norma, o sea, la ley, es proferida a partir de ¿quién? De una autoridad competente con una potestad emanada del mismo pueblo, con una derivada de una estabilidad jurídica, derivada de una seguridad jurídica, derivada de la legitimación de esa entidad. Es decir, yo puedo proferir ahorita una ley, una norma, pero yo estoy legitimado para proferirla. Vale huevo la ley que profiera Carlos Andrés Zapata García. No estoy legitimado ni reconocido a través de otra ley. No estoy legitimado por la Constitución. No estoy legitimado por el propio pueblo. Pero cuando es proferida por una autoridad competente y reconocida por el pueblo, ¿está qué? Legitimado. Es como el pueblo romano, es como el pueblo venezolano. Mire que podríamos decir que la autoridad competente o aquel que ejerce funciones de carácter jurídico, de funciones legislativas, muchas de esas normas que son emanadas, proferidas, promulgadas por esa institución o por ese órgano, ¿no? Muchas no tienen legitimación reconocida por el pueblo. ¿Por qué se van de Venezuela los ciudadanos? Porque no reconocen esa norma, no reconocen la legitimidad de su gobierno, no reconocen la estructura del Estado venezolano. Entonces muchos, ¿qué pasa? Por eso es que muchos se han ido del pueblo venezolano, como hay otros que sí se han quedado allí y que sí reconocen esa estructura, que sí reconocen ese gobierno, que sí reconocen ese cuerpo normativo. Por eso es que no se puede invadir. Por eso es que no puede haber una invasión de cascos azules de las Naciones Unidas, porque es que allí está la soberanía del propio Estado y a partir de la Carta de Naciones Unidas, es que tengan en cuenta algo, muchachos. El Tratado de Versalles, en 1614, le puso fin a las guerras púnicas, le puso fin a una cantidad de guerras religiosas. Entonces, por lo tanto, guerras religiosas ¿entre quiénes? Entre el Sacro Imperio Romano Germánico, porque resulta que el Imperio Romano, cuando empieza a tener su decadencia, su declive, cuando ya empieza a desaparecer, se divide el pueblo romano
entre el pueblo Sacro Imperio Romano y el pueblo romano a cabeza de ¿quién? Del Papa. Y el pueblo sacrogermánico conformado por otros pueblos que hacen parte del pueblo romano. Uno tiene que la ambición de conquistar tierras, la ambición de conquistar riquezas. Tiene uno tiene la visión de expansión por toda Europa y otro tiene la concepción de manejar el mundo entero a través de la figura canónica, a través del derecho canónico, a través de la figura litúrgica, a través de la figura divina, a través de la figura teológica. ¿Correcto? Entonces miren que empiezan esa cantidad de normas bueno, entonces empieza a dividirse. Cuando allí se empiezan a crear que unos tratados, Tratado de Versalles, después empieza en 1940 primero fue en 1914, el otro fue en 1619 y el otro en 1940 más o menos. Antes de 1940 se crea la Organización de Sociedades de Naciones. Organización de Sociedades de Naciones. Ahorita después, finalizando la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, cuando se crea la Banca Mundial como instrumentos o sujetos internacionales que se crean para la construcción del nuevo mundo a través de la por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, toda esta serie de cosas. Entonces se crea que la Organización de Naciones. Y dentro de esa misma carta está plasmado de que ningún Estado puede intervenir en la soberanía del otro. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay una coerción, ya hay una obligatoriedad de cumplimiento, de que yo como Estado no voy a intervenir dentro de la soberanía de otro Estado para tratar de alterar o modificar su aspecto político, económico, social, cultural, entre otros. Cada gobierno es autónomo, independiente y soberano de cómo administrar su propio Estado. Entonces, mire que ahí vemos también el derecho de gens, y no solamente el derecho de gens, que vemos que todo ese ordenamiento jurídico, todos esos preceptos normativos que se desprenden a través de la Constitución Política, de la Carta Magna, como la filosofía, como lo plasma Hans Kelsen dentro de la pirámide de estratificación normativa, se profieren una cantidad de normas, que esas normas terminan siendo normas ¿de qué? De orden público. Al esas normas de ser de orden público son de obligatorio cumplimiento porque tienen que una característica que imperativa, impositiva, sé porque se cumple. Por eso vemos que a través de la administración pública, que a través de la autoridad pública, perdónenme, emana ese cuerpo normativo para que será aplicado al derecho privado y permitir que los diferentes actos jurídicos entre los mismos sujetos particulares. ¿Me entendieron? Entonces tenemos que el jus publique, uno es que la administración, la constitución, la estructura, y que el otro son esas normas de orden público que vienen a ser vinculadas dentro del ordenamiento jurídico para proteger los derechos de ¿quién? Del pueblo romano, pero en especial desde el aspecto privado. ¿De qué? De los particulares. ¿Me entendieron, chicos? Señor. ¿Aló? ¿Me entendieron? Señor. Sí. Bueno. Bueno, entonces ya tenemos el jus cogens, ya se concreta con la relación de los ciudadanos. Listo. Tenemos el jus naturale, ya lo habíamos visto.
Listo, muchachos. Eso era más que todo lo que quería que vieran, los de los conceptos. El use hands. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Ana Lucía. Ana Lucía. Sí, profe. Ana Lucía, hábleme sobre el corpus civilis, el corpus iuris civilis. ¿Qué quiere decir el corpus iuris civilis? El Corpus Juris Civis era el cuerpo de derecho civil. Muy bien. ¿Qué era emanado de quién? Era el más importante en la recopilación de derecho romano y el texto jurídico. Ana, ¿de a dónde se profiere o de a dónde se obtiene el corpus iuris civilis? ¿Quién es el gestor? Este es por el emperador bizantino Justiniano. Muy bien. Listo. Muy bien. Déjemelo ahí. Vamos a ver. Javier Guevara, hoy cambió de asiento, ¿no? Buenos días, profe, ¿cómo va? Javi, ¿cómo estás? Javi, ya nos había dicho Ana Lucía que el corpus iuris civili es una recopilación de normas que el gestor fue el emperador Justiniano bizantino, ¿correcto? Listo. Dentro de ese cuerpo normativo, ¿qué estaba contenido? Empecemos. Inicialmente, el derecho a la igualdad, a la equidad. No. La pregunta no es esa, Javier. De pronto no me hice entender. ¿Cuáles son las obras que hacen parte del corpus iuris civilis? Para que mejor me entiendan. ¿El códex? No, primero, Javier, voy contigo, no me interrumpa. Nómbrame una, Javier. Lo que dijo el compañero inicialmente creo que es como la más relevante, el códex. El códex, no, ojo porque las pandetas también. Listo, tenemos el códex. Sí. Dani Bernal, dime otra. Dani Bernal, dime otro obra que hizo parte del corpus iuris civilis. Profe, también en orden de importancia las novelas. O pandeta, listo, bueno, pero ya no más tú, Javier, muy bien. ¿Qué Gracias, pasa a usted? ¿A quién estoy llamando? Ya se me perdió. ¿A Julián? No. ¿A quién era el que estaba llamando antes de...? Plebiscitos, profe, plebiscitos. Bueno, Daniel, cuando le pregunte me respondas, de resto no me respondas, por favor. Pero bueno, ya te he visto 2 intervenciones, bueno, listo, nómbramelas. Tenemos el códex, ¿cuál más? Daniel, ahorita sí te estoy preguntando, vamos. Códex, las novelas, los plebiscitos, las pandejas. ¿Las qué? ¿Pandejas, profe? Pandectas, dectas. Okay. Listo, perfecto, profe. Muchas gracias. Entonces, volvamos a repasar todos. Tenemos, dentro de las recopilaciones tenemos las constituciones imperiales, ¿correcto? Tenemos la jurisprudencia romana, ¿correcto? Tenemos los compuestos por el código, o el código, códex o código. Tenemos las de digesto o las pandetas, digesto o pandectas. Tenemos las instituidad, tenemos las novelas y tenemos los plebiscitos. ¿Estamos, chicos? Profe, una pregunta, yo también había notado, no sé si estoy mal, había una segunda edición del códex, ¿cierto? Correcto, sí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quiero que me digan, ¿me han entendido hasta el momento? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Señor. Listo. Bueno.
Profe, la verdad, yo sí tengo una pregunta. Dime. Cuando tú empezaste a hablar del Tratado de Versalles, ¿sí? Del fin de las guerras púnicas y religiosas, del Sacro Imperio Romano, Sacro germánico. Sacro Germánico, sí. ¿Tú querías hacer referencia a qué cuando llegaste y tocaste ese ejemplo en particular? Pues porque se bueno, sí, de pronto te confundiste. Sí, porque ahí, la verdad, no tengo mucho conocimiento sobre ese tratado de Versalles. Lo he escuchado. Tranquila, o sea, no les voy a profundizar en eso porque ustedes lo van a ver en Derecho Internacional Público, ¿ya? Entonces, y lo van a ver ahí. Simplemente les estoy dando un pincelazo para que ya lo sepan. Lo que quiero decir es que a partir, resulta que cuando nos mencionaba esto era la definición que se le da, una segunda definición que se le daba al ius publicae, o sea, al derecho público. Entonces decíamos que uno emana de ¿qué? De la Constitución, de la administración, de la estructura de los magistrados, de las potestades o facultades que tenían los mismos. Y que el otro es que es emanado de una autoridad competente, toda esa normatividad que empieza a ser parte del ordenamiento jurídico del determinado Estado, que se toma como normas imperativas de cumplimiento, como normas públicas, y que no pueden ser desconocidas por otros estados. Entonces, cuando yo les hablaba a ustedes que por decir se emana una ley del pueblo venezolano a través de la autoridad competente, muchos ciudadanos, muchos miembros de la población no reconocen la legitimidad de esa norma, ¿correcto? Entonces, por eso les decía que hay unos que sí la reconocen y otros no. Entonces, por lo tanto, no puede ser invadidos por otros estados de Naciones Unidas, por los cascos de Naciones Unidas, por los cascos de la protección de los derechos del individuo dentro de un estado. Cascos azules. En el estado venezolano hay unos opositores y hay unos seguidores respecto a esa política. Por eso les decía del tratado de las guerras púnicas, el tratado de Versalles, entre otros, que se van profiriendo diferentes tratados, se van estructurando y se van formando diferentes instituciones gubernamentales de carácter internacional que permiten reconocer la soberanía y legitimidad de esos otros estados. ¿Listo? Cierro el paréntesis ahí, Nata Peña, entonces ya después eso lo profundizarán con otro docente en una determinada asignatura. Profesor, tengo una inquietud, ¿es posible hacerla? ¿Es posible que, perdón? Muchas gracias. ¿Es posible hacerla? ¿Hacerla? No sí, tengo una inquietud, que si es posible formular la pregunta. Que si es posible formular la pregunta respecto a lo que estoy explicando. No, que tengo otra inquietud que si la puedo formular. Ay, claro, de una. Es que no me digas que si la puede formular, si yo te doy la palabra es de una. Ah, ya, gracias. Profe, buscando hacer un paralelismo, de acuerdo a un escritor alemán muy famoso, dice que ¿Pero cuál escritor alemán? Dame la fuente. Wolfgang Kunkel. Ajá. Que es un historiador y recopilador de todo el derecho romano. Ajá. Haciendo un paralelismo, dice que el derecho romano tuvo mucha influencia del derecho griego o de la cultura griega. Correcto. Haciendo un paralelismo a ello, así también la estructura como tal inicial de Colombia tuvo mucha influencia del Código Bello chileno. Ah, claro, de Andrés Bello. El Código Civil venezolano. Mire, tengamos presente algo. El Código de Andrés Bello es el Código chileno, código emanado del Código Napoleónico. Y a su vez, ellos dieron una fuerte influencia al ordenamiento jurídico de la rama civil en el Estado colombiano, el derecho civil.
pero tengamos en cuenta que nosotros también tenemos unas connotaciones o unas características muy afianzadas, muy implementadas, digamos así, por el Código Mexicano, ¿correcto? Entonces aquí jugamos con 3 códigos, el napoleónico, el chileno y el mexicano, ¿correcto? Y que obviamente sirvieron para lo que tenemos hoy dentro del Código Civil colombiano. O sea, esa es como la base, ¿sí? Correcto, correcto. Perfecto. Gracias. Muy amable, profe. Bien. ¿Alguien más, chicos? Es que no quiero, no sé, déjenme ver algo acá, porque no quiero empezar ya con el aspecto leyes civiles, ya todo lo que tiene que ver con la ciudadanía, ya todo lo que tiene que ver con los derechos de la persona, sea natural o con los derechos de la persona jurídica. Eso ya es un tema ya en forma que no quiero tocar hoy para que no se me enreden con el examen. Yo creo que con el material que tienen ya tenemos los pilares y lo que necesitamos del derecho romano para ya empezar a rescatar el aspecto, ¿cuál? El aspecto civil, el aspecto del ius privati, o sea, mirar que la relación entre los mismos sujetos y el pueblo romano, mirar la relación entre los mismos sujetos particulares, entre las familias, lo laboral, lo comercial, lo económico, ¿correcto? Bueno, ayer quedamos... ¿En cuál diapositiva quedamos, recuerdan? Por acá quedamos, ¿cierto? Bueno, tenemos las obras de Justiniano, el digesto, las pandetas. ¿Están viendo la diapositiva? Las escenas, código, las novelas. Obras de Justiniano, el Corpus Iuris Civilis, formado por las obras de Justiniano, algunos antecesores, esencialmente Gallo, Pablo, Ulpiano, y las obras de los sucesores de Justiniano y Tiberio II. La expresión Corpus Iuris Civilis fue usada por primera vez en 1583 por Dioniso Gatofredo, especialmente para distinguir el Corpus Iuris Canonis. El Corpus Iuris Canonis, ¿qué? ¿Qué tiene que ver con qué? Con el derecho canónico, que tiene que ver con el derecho divino, que tiene que ver con el derecho natural también. Según criterio de los glosadores, la agrupación de la obra tiene un carácter científico. Sujetos de derecho, óigase pues, la palabra persona y el concepto expresado por este vocablo tuvo su sede principal en el derecho. Sujetos de derecho. ¿Quién es sujeto de derecho? ¿Ya? Etimológicamente significa persona. Sonar fuerte, resonar, y se identifica con las máscaras que la escena teatral clásica utilizaban los actores para cubrir su rostro y dar especial asonancia a su voz. En el campo jurídico, la palabra persona expresa el sujeto de las relaciones jurídicas. Por lo tanto, el sujeto de los derechos jurídicos y los derechos subjetivos, persona en Roma, lo mismo que hoy es en todo ante susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Una persona puede ser persona natural o puede ser una persona jurídica. Las dos adquieren ¿qué? Derechos y obligaciones. Listo. Clasificación de las personas. Personas físicas, la que presenta signos característicos de humanidad, y personas morales, que son creaciones ideales y a las cuales la ley les reconoce la capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y por lo tanto actúan jurídicamente por medio de ¿qué? Representantes. Listo.
Vámonos para el Código Civil. No, ¿saben qué vamos a hacer? Dejemos ahí este aspecto, no lo quiero tocar ahora. ¿Listo? ¿Les parece? Y vamos, ¿están de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a mirar, a afianzar el concepto con unos videos. Ahora esperen que aquí tenía uno ya abierto en... ¿Qué queda del derecho romano en la actualidad? El derecho romano fue el sustrato legal básico de todos los países de Occidente hasta el siglo XIX, momento en que la formación de los Estados-nación llevó a la elaboración de constituciones y leyes propias. Sin embargo, en la actualidad el derecho romano sigue vigente en lo básico, es decir, no en las instituciones, leyes o procedimientos, sino en las ideas de independencia judicial y el respeto por la ley, que igualan en derechos a todos los ciudadanos, y que hoy consideramos condición sine qua non de la democracia. Una vez dicho esto, y sin más preámbulos, comenzamos con nuestro tema. Los romanos crearon la República en el 509 a.C. hasta el 27 después de Cristo, cuando inicia el imperio. En ella, como nosotros en la actualidad, es un gobierno sin reyes. Se crea una democracia, gobierna el pueblo, y así como en Roma, el Senado se convierte en una de nuestras principales instituciones. El Senado, aunque ya no tiene las mismas funciones que tenía en la época romana, el Senado en la actualidad se encarga de legislar leyes y aprobarlas para el bien de nuestra sociedad. Originalmente en la época romana, el Senado estaba constituido solo por los patricios, pero a partir de la Lex Subinia del año 312 a.C., se permitió que los plebeyos pudieran formar parte. En la actualidad, el Senado de la República cuenta con 128 senadores. Ahí estamos hablando del Senado mexicano, ¿no? El censor se encargaba del cobro de multas, confiscaciones y administración del Tesoro de la República. O sea, tenemos un censor. En la actualidad, nosotros lo podemos encontrar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que aquí lo tenemos en el Estado colombiano representado a través del Ministerio de ¿qué? De Hacienda, de la República. Por lo tanto, al no pagar nuestros impuestos, también ella nos puede hacer multas y hacer confiscaciones de bienes. Correcto. Quiero que tengamos en cuenta algo ahí, ni nada menos. Yo tengo el derecho, el censor. El censor es un magistrado. El censor es una persona que ejerce una función de recopilación de dinero, de recaudo de dinero, también toda esa serie de cosas. Miren que si el miembro del pueblo romano no cumplía con las obligaciones emanadas de la administración pública, sería sancionado por la propia norma. Entonces miren que cuando les decía a ustedes en su momento, que cuando nosotros tenemos el derecho positivo reglado, normado, codificado, que hace parte del ordenamiento jurídico, en el momento que nosotros violemos ese ordenamiento jurídico, tenemos una sanción, sea una sanción administrativa o sea una sanción penal por el incumplimiento de la misma norma. En este caso que nos atañe, cuando hablamos del censor, cuando hablamos del deber del pago de impuestos y no lo hacemos, tenemos una sanción administrativa por parte del Estado en los cuales nos puede embargar, en los cuales nos puede iniciar un coactivo para obligarnos a pagar lo que se le adeuda al Estado.
Por eso vemos que la norma tiene que implícitamente una característica de ¿qué? Imperativa, de coerción. La ley se cumple o se cumple, porque si no se diera eso, no tendríamos estabilidad y seguridad jurídica. No tendríamos una legitimidad de reconocimiento sobre las instituciones, porque no se estaría dando el derecho ¿qué? A la igualdad. Por eso es que vemos la diosa Temis. Vemos la diosa Temis con su balanza, vemos la diosa Temis con su espada, vemos la diosa Temis con su banda. ¿Qué quiere decir? Que hay que la justicia debe tener una igualdad y debe ser equilibrada de acuerdo a la infracción cometida, de acuerdo al hecho fáctico que ha sucedido, para que se dé como consecuencia una responsabilidad, para que se dé como consecuencia una actuación jurídica. Porque para que yo tenga una consecuencia jurídica, se debe dar ¿qué? Un hecho fáctico que le dé nacimiento ¿a qué? A esa relación que está plasmada dentro del ordenamiento jurídico del Estado colombiano. ¿Listo? Les quería ser preciso sobre tengo una duda. cosa que eso ya lo tuvieron que haber visto ustedes con introducción al derecho. Dime, papá. Profe, es que en el derecho romano dice que los censores no tenían ese cargo, pues ellos elaboraban las listas del censo de los ciudadanos. Sí, pero llevan también la se encargaban de la recopilación de dineros, porque de acuerdo a lo que estaba plasmado dentro de la lista, la población que hacía parte de ese municipio, porque en el pueblo romano ya se daba la expresión municipio, era deber, a partir de esa lista, esas personas pagar los impuestos. ¿Correcto? Sí, pero los que tenían el cargo de recaudar fondos y administrar el tesoro público eran los cuestores, ¿no? Cuestores o pretores. Sí, o sea... Pero el vínculo era entre los dos, tanto censores como cuestores y pretores. ¿Correcto? Ah, está bien, sí. Prosigo con el video. Cita. Es un mecanismo de democracia semidirecta que permite la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. El plebiscito es un vínculo de comunicación entre la sociedad y el gobierno, por medio del cual este convoca a los ciudadanos a ejercer sufragio, para manifestarse a favor o en contra de una propuesta o una medida pública. Actualmente en México no existe una ley de participación ciudadana a nivel federal o algún otro ordenamiento que la regule. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana emanados en la Constitución política bajo la guarda de un Estado social de derecho, en los cuales nos dice el artículo primero, una democracia participativa y pluralista? ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, caballeros? Las elecciones. Los votos. Elecciones y plebiscitos. El plebiscito. ¿Qué más? Referendos. Los referendos, sí. ¿Más? Las constituyentes, no. No. Son populares. Las acciones populares. Déjenme en acá un momento. Vamos a la Constitución Política, artículo 83, 88, me habla de derechos colectivos, 80 y algo, 84. Vamos a la Constitución Política, por favor. Siento que el derecho es muy bacano, muchachos. ¿Les parece? Sí, señor, muy completo. El incompleto es uno. Sí, señor. Pues ahí nos vamos completando. Miren, muchachos, cuando ahorita me hablaba Alexander Javier, creo que era, me hablaba de Grecia y Roma. Yo he tenido oportunidad, gracias a Dios, de viajar por muchas partes del mundo. Pues eso lo pueden darse cuenta en mi Facebook, que pueden ingresar a él, el que quiera. Entonces he viajado mucho y pues he estado en diferentes partes, entre ellas Grecia y Roma. Cuando ustedes van a la Basílica de San Pedro, a la Plaza de San Pedro, en la misma estructura del mismo Vaticano, en la misma estructura de
de algunos lugares que se daban, como está el Coliseo Romano, como está el Foro, como está el Palatino, entre otros, se ve esa ostentosidad del pueblo romano. Porque es que nada menos, cuando ustedes entran al Vaticano, y lo primero que ustedes van a ver es la Piedad, ya de Miguel Ángel, al lado izquierdo, al lado derecho, pero ustedes van a empezar a ver toda una cantidad dentro del Vaticano, dentro de la Basílica de San Pedro. Ustedes van a ver una cantidad de esculturas y monumentos totalmente grandes, con sus manos, con sus pies, con sus barbas, con sus libros, una cosa loca, porque el pueblo romano quería darle a conocer al mundo entero de que ellos eran la máxima potencia, de que ellos eran la estructura militar más grande de todos los pueblos, y fue uno de los pueblos que conquistó más territorios. Entonces la ideología filosófica, la idiosincrasia, su cultura del pueblo romano era muy diferente al del pueblo griego. ¿Por qué? Porque con la polis lo que nosotros tenemos es que los griegos se caracterizaron más por ser estudiosos, filosóficos. Claro, aunque tenemos los espartacos y los atenienses, que eran ¿qué? Personas, unos se caracterizaban por ser guerreros y otros se caracterizaban por ser filosóficos, pensantes, la estructura de la política, la estructura del pueblo, la estructura del gobierno, la forma de proteger al pueblo griego. Entonces ellos sirvieron para los pilares que tiene el pueblo romano, que tuvo el pueblo romano en su momento. Nada menos lo vemos en las bibliotecas. En Grecia se dieron las primeras bibliotecas, en Grecia se dieron los primeros compendios normativos, o sea, influyó demasiado en el pueblo romano, ¿correcto? Entonces, para que tengan eso presente. Aquí les iba... Allá. Y el Fox. Uy. Dígame unas hojitas que se llamen que son unas hojitas de colores. Apaga el micrófono. Cerrar micrófono, porfa. Gracias. Les cuento que ayer prácticamente como que mi oficina, vamos a trabajar, teletrabajo hasta octubre. Esto va para muy largo, chicos, para que se vayan preparando, ¿vale? Control aquí. Son mecanismos de participación ciudadana del pueblo en ejercicio de su soberanía. ¿Están viendo la diapositiva? No, señor. Miren, son mecanismos de participación ciudadana del pueblo en ejercicio de su soberanía. ¿Quién? El voto, o sea que yo ejerzo ¿qué? El sufragio universal, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Estos son mecanismos de participación ciudadana que tenemos todos los que hacemos parte de la colectividad del Estado colombiano. Es decir, por eso vemos que somos una democracia que participativa y pluralista, ¿correcto? Quería que vieran esto.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Enrique y en esta ocasión voy a tratar de explicarles y de compartirles un tema muy interesante y muy importante para todo estudiante de Derecho. Pues estoy hablando de la historia del derecho romano. La verdad es que este tema puede llegar a hagamos ser un una poquito cosa, tedioso. ese video está muy largo. Yo se los cuelgo en la plataforma para que lo vean, ¿vale? Zulma, ¿me recuerdas? ¿Listo? Porque está muy largo y quiero que veamos otra cosa. Disculpe, profe, ¿qué es cabildo abierto? El cabildo abierto, como tenemos acá en el artículo 103, es un mecanismo de participación ciudadana en los cuales podemos hacer una votación y un control político de los individuos que están ejerciendo dirección administrativa del Estado. ¿Listo? Miremos nada menos nuevamente. Es que se me pierde aquí. ¿Están viendo la diapositiva? No, señor. No, señor. Según la ley 489 de 1998, ténganla por allá guardada cuando empiecen a ver administrativo general, o inclusive de pronto en constitucional lo podrán ver, creo, aunque no es muy relevante en ese momento. La ley 489 de 1998 me habla sobre la desconcentración, delegación, centralización de toda la administración pública, ¿correcto? Y allí me habla también sobre la realización y la autonomía de las entidades territoriales. Cuando nosotros hablamos de entidades territoriales, hablamos del distrito, de los departamentos y los municipios, ¿correcto? Entonces, cuando yo soy partícipe dentro de la jurisdicción de una colectividad respecto a un ente territorial, es decir, respecto a un consejo municipal, por medio de la figura del cabildo abierto, yo puedo manifestar mi inconformidad de la administración de ese consejo respecto al municipio. ¿Ya? Entonces, ¿qué? En los cuales se va a dar una reunión extraordinaria y se van a tratar intereses generales que son relevantes para la colectividad, para esa comunidad. ¿Entendido? Sí, señor. Ay, Dios mío, no les creo. Yo no registré la hora de inicio de la clase. Hoy es el día lluvioso, ¿no? Sí, señor. Desde anoche, profe. Bueno, antier sí llovió toda la noche. Anoche no sentí bueno, aunque anoche desperté varias veces. Normal, después de 3, 4 veces, ir a comer algo en la nevera, ver cualquier cosa, leer algo y seguir durmiendo. Bueno, no se acostumbra. Vamos a ver. Corpus Juris Civilis, así se le llama la obra de Justiniano. Es una recopilación de constituciones imperiales y jurisprudencias romanas de 117 hasta 565, llevado a cabo entre los años 528 y 565 de nuestra era, bajo la orden de Justiniano I, el emperador del Imperio Romano de Oriente, compuesto por el primitivo Codex Justinianus, abril 529, modernizado por el Codex Repetitae Laelictonius,
del 29 de diciembre 534, recopilación de constituciones imperiales que sustituyó a la anterior con fuerza de ley. La Digesta Sive Pandectae, resumen de la obra de los grandes jurisconsultos romanos, que comenzó a regir en 533. Las Institutas, manual para estudiantes de Derecho, publicado en el 533. Y la Novellae Constitutione Post Codicem de 534 al 565, nuevas constituciones imperiales que actualizan todo el Corpus Juris Civilis. Estas últimas están escritas mayoritariamente en griego, el resto lo están en latín, reflejando así la realidad lingüística del imperio. El Corpus Juris Civilis es conocido con este nombre después de la edición en 1583 por Dionisio Gotofredo en Ginebra. Hasta antes de esta fecha se le conocía con el nombre de Código de Justiniano. No traducimos Corpus Juris Civilis como el cuerpo del derecho civil romano, porque nos llevaría a pensar que el Juris Civilis regulaba solo las relaciones patrimoniales de los romanos, como el derecho civil actual. El Juris Civilis también regulaba los delitos, como se muestra en el libro 9 del Codex Repetitae Palectionis, que está dedicado al derecho criminal, o los libros de la Digesta Sive Pandectae, que también contienen normas sobre delitos públicos, privados y las penas. Por esto traducimos Corpus Juris Civilis como cuerpo del derecho del ciudadano romano. El gran mérito de la obra de Justiniano fue considerar el saber jurídico de Roma y actuar como el eslabón de continuidad para que ese pensamiento pasara a la conciencia jurídica europea, suponiendo, sin duda, el segundo gran momento de la expansión del derecho romano. A principios del siglo XII se emprendió un estudio de estos textos en Bolonia, Italia. La difusión del derecho romano se propagó desde Italia al resto de Europa a partir del siglo XII. Con el renacimiento del mercado y el comercio en Europa, y debido a la imposibilidad del derecho medieval de satisfacer las necesidades de los cambios de las condiciones económicas y sociales, el derecho romano se incorporó al sistema legales de muchos países de Europa y luego a los ordenamientos jurídicos de Sudamérica. ¿Están viendo? Sí, señor. Sí, señor. En las novelas, constituciones, códices, del año 534 al 565, nuevas constituciones imperiales que actualizan todo el cuerpo Juris Civilis. Estas últimas están decretas mayoritariamente en griego, en latín, prefijando así en la realidad lingüística del imperio. El Corpus Juris Civilis es conocido por este nombre después de la edición en 1583 por Dionisio
Alfredo en Ginebra. Hasta antes de esta fecha se le conocía como el Código de Justiniano. Lo traducimos a el Cuerpo Iuris Civilis como el Cuerpo de Derecho Civil Romano, porque nos llevaría que el Iuris Civilis regulaba solo las relaciones patrimoniales de romanos. Como el derecho civil actual, el Iuris Civilis también regulaba los delitos como se muestra en el libro 9 de Codex Repetitae Palatines, que está dedicado al derecho criminal por los libros de las Digestas Pandatae, que también contiene la norma sobre delitos públicos, privados y las penas de este. Traducimos el Corpus Iuris Civilis como cuerpo del derecho del ciudadano romano. El gran mérito de la obra de Justiniano fue considerado el saber jurídico de Roma y actúa como el eslabón de continuidad para que este pensamiento pasara a la conciencia jurídica. Suponiendo sin duda el segundo gran momento de la expansión del derecho romano, al principio del siglo VII, se emprendió en un estudio de estos textos. En Babilonia, Italia, la difusión del derecho romano se propagó desde Italia hasta el resto de Europa, a partir del siglo VII. En el renacimiento del mercado y comercio de Europa, debido a la imposibilidad del derecho medieval de satisfacer las necesidades, de los cambios de las condiciones económicas y sociales, el derecho romano se incorporó al sistema legal de muchos países en Europa y luego de los ordenamientos jurídicos de toda América Latina. Gracias por su atención. Recuerden que Muy buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Acosta y este es tema de la materia Historia del Derecho 2. El día de hoy analizaremos un poquito lo que es el Jus Gentium y su influencia como antecedente del derecho internacional privado contemporáneo. La cultura romana influyó enormemente en nuestro sistema jurídico actual. De hecho, bastante de las instituciones jurídicas que conservamos y la manera en la que nos llevamos con las demás personas proviene de estos, tales como el derecho civil y el derecho penal. Algunos se preguntarán, ¿derecho romano? ¿Qué tiene que ver con derecho internacional privado? Eso lo veremos el día de hoy. Pero primero debemos de hablar de algunas generalidades interesantes que nos ayudarán a comprender el contexto de esta historia. Debemos recordar que para los romanos existían demasiados tipos de personas. Entonces necesitaba regular una ley específica para cada uno, tales que es para los ciudadanos los regía el Ius Civile y para todas las demás personas, o sea, los habitantes extranjeros, el Ius Gentium. Bueno, pero en sí, ¿qué era lo que regulaba el Ius Gentium? Este regulaba el derecho de todas las personas no romanas, mientras que el Ius Civile regulaba a todos los ciudadanos romanos. Ambas figuras se manejaban por pretores. El pretor peregrinus era para los extranjeros y el pretor urbano para los ciudadanos romanos. Existe un debate acerca de si el derecho internacional tiene como antecedente el derecho de gentes. Sin embargo, los romanos no conocían el concepto de nación, por lo tanto esto no sería muy exacto. Sin embargo, el objeto del derecho de gentes y el derecho internacional es el mismo: resolver la situación jurídica de un individuo en un país que no es el suyo. Recordemos que para los romanos los extranjeros no tenían... Esto que estamos viendo ya está claro, ¿cierto? Porque ya lo expliqué. ¿O tienen alguna duda? Aquí ya estamos reafirmando los conceptos que les di. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Perfecto. Derechos. Entonces el Ius Gentium otorgaba los derechos necesarios para que los extranjeros pudieran comerciar y tener los derechos básicos para poder subsistir, comerciar y tener los derechos extranjeros. Otorgaban protección, estabilidad a las regiones, seguridad a los ciudadanos
distinguía clases ¿qué? Sociales. No se les olvide que también el jus gentium abarcaba o cobijaba también al peregrino, también a aquel que no hacía parte como ciudadano romano o que no hacía parte del pueblo romano, sino que era de otro pueblo. Entonces también lo vinculaba, estaba vinculado dentro del derecho de gentium o derecho de gentes. Pudieran comerciar y tener los derechos básicos para poder subsistir como habitantes de la Roma antigua. Los romanos clasificaban a los extranjeros de diferentes maneras, como bárbaros, quienes eran los que habían sido conquistados, pero no aceptaban el sistema romano, por lo tanto eran perseguidos. Los peregrinos, que estas personas habían sido aceptadas dentro de la comunidad romana, y los sin cola, que es un equivalente a forastero actualmente. Ya conocemos que el jus gentium, o sea, derecho de gentes, otorgaba facultades necesarias a los extranjeros o peregrinos para que subsistieran. Sin embargo, ¿cuáles eran los derechos específicamente que otorgaba? Era el jus commerci y el jus migrandi, que actualmente todavía se conservan dentro de diferentes figuras jurídicas en el mundo. Debido al enorme crecimiento comercial, el jus commerci lo que hacía era otorgar a los ciudadanos romanos la facultad para poder tener relaciones comerciales con los distintos habitantes del Estado romano en aquel entonces, la República. Si bien el jus migrandi otorgaba los derechos como la ciudadanía y el derecho a transitar, también imponía obligaciones, como el de si querías conservar estos derechos no podías salir del Estado romano. Esa es una de las desventajas que te concedía este sistema. Después de este recordatorio, pues analizaremos qué tenemos actualmente y demos un paso hacia el futuro. Aunque esas instituciones jurídicas no sobrevivan como tal, pues se han ido modificando para poder lograr equidad de derechos en todo el mundo, tal y como los derechos humanos, derechos fundamentales y las diferentes garantías individuales con las que cuenta el Estado mexicano. Aquí podemos ver reflejadas estas instituciones de la siguiente manera. En la mayor parte de los países del mundo se puede adquirir una ciudadanía comercial con cualquier persona. ¿Y por qué? Porque... Muchachos, dentro del derecho de gens, en la actualidad, bueno, voy a hacer un paréntesis ya para ir terminando la clase. El doctor Inestrosa, una persona muy influyente y eminente en su concepción filosófica respecto al derecho, el doctor Inestrosa, en paz descanse, pues tuve la oportunidad de conocerlo, es el presidente de la Universidad Externada de Colombia. El doctor Inestrosa, gracias a él se crearon los principios UNIDROIT. Ya en convenio con otros estados, se crea la Les Mercatori, se crea, se da la Convención de Viena de 1980 sobre la compra y venta de mercaderías, se dan los Incoterms, que los Incoterms son unas siglas que me limitan la responsabilidad del transportador respecto al bien que se está comercializando. Entonces, por decirles a ustedes, FOB, Muelle Ámsterdam. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que es una sigla que me está diciendo que la mercancía o el carbón o cualquier otra cosa que yo voy a comprar me la van a entregar en el muelle de Ámsterdam, ¿ya? En el muelle marítimo de Ámsterdam, ¿correcto? Entonces, son siglas que me limitan a mí la responsabilidad. Todo eso que estamos viendo ahí es el derecho de ¿qué? Derecho de gens. Son acuerdos y tratados internacionales que lo que hacen es que proteger. Hay otra. La Convención de George de 1958 es la que me legitima cuando se profiere un laudo arbitral en el exterior. Y es decir, ese laudo arbitral, ¿qué es un laudo arbitral? Un laudo arbitral proviene de un tribunal de arbitramiento. Son 3 sujetos, 3 árbitros que se encargan de dirimir un conflicto entre las partes. Pero resulta
que esa vinculación de ese tribunal de arbitramiento está contenido dentro del mismo contrato, para que en el momento de que se dé una disputa de carácter contractual, el conflicto lo dirima un tercero, lo dirima una persona en la cual yo le estoy dando la potestad y la otra parte. Y entonces ahí miramos quién conformaría el tribunal de arbitramiento y cuál sería la ley aplicable. ¿Por qué? Yo soy colombiano y tengo contratos comerciales con una persona de Estambul, Turquía, ¿correcto? Que se aplique, la mía o la de Turquía. Entonces ahí es donde viene las convenciones internacionales y vienen los tratados y viene también para determinar qué ley me va a aplicar y cuáles van a conformar la del tribunal de arbitramiento. Yo pudiera decir, yo quiero que me dirima el conflicto la Cámara de Comercio de París o la Cámara de Comercio de Nueva York y que sea aplicada tal norma. Eso es un acuerdo de voluntades entre las partes. ¿Entendido? Bueno, voy a terminar de ver el video y ya. Que en realidad nosotros ya acuñamos el concepto que los romanos no tenían. Eso se conoce como cláusula compromisoria dentro del contrato. ¿Listo? El concepto de nación. Viene un paradigma de instituciones jurídicas internacionales que lo resuelve. Analizando lo anterior, llegamos a la conclusión que los derechos humanos derivan directamente del derecho de gentes. Lo podemos ver plasmado en nuestra libertad de tránsito y en la libertad de comercio. Tenemos que recordar que el derecho de gentes es la institución jurídica en las cuales se basan los derechos fundamentales de todo habitante. Listo, dejemos ahí. Zulma, termina de llamar a lista, por favor. Gracias. Correa Olga Lucía. Presente. Castro Vaquero Laura Daniela. Presente, Zulma, presente. Osorio Alicia. Castillanco Relativo Nicole. Castaño Quintero Cristian. Presente, Zulma. Carrillo Rojas Wilson. Presente, buenos días. Camargo Bejarano Valentina. Presente. Camacho Rivera Alexis. Presente, Zulma. Calderón Arenas Paola. Presente. Bustamante Morales Marla Alejandra. Presente, compañera, buenos días. Ballesteros Fuente Nelson. Presente, Zulma. Ávila Puentes Diana Marcela. Presente. Arias Aguirre Claudia Milena. Presente, buenos días. Arias Merchan Charles. Zulma, buenos días, presente. Arbeláez Gallón Julián. Presente, buenos días. ¿Todos en lista? Zulma, no me llamaste. No, ni tampoco me llamaste, Zulma. Ya uno. Manuel Piñero nos llamó. De forma afectada en este proceso. Ya te llamaba Daniel Piñero. Alexandra Velilla, no me llamaste. Alexandra, perdón. Sí, Alexandra Velilla. No te veo. Zulma Castillanco Relativo Nicolás. ¿Listos? Castillanco Relativo Nicolás lo llamé. Castaño Quintero Cristian lo llamé. Alexandra, ¿me recuerdas el nombre? Perdón, la niña que me estaba... Alexandra Velilla Arias. Sí, igual que este. Zulma, persona que no conteste Sí, cuando igual que este es un incidente lista, viejo, es del 30 de no haya abril. colocado y no se haya Ya pronunciado lo en podemos resolver. el chat, no se le quita la falta. ¿Entendido? Está bien que de pronto me puedan decir, ¿Pero es que me lo reasigno o cómo? por el chat inmediatamente escucharon, lo escriben. No quiero que vuelva a suceder eso, Zulma. Asignado. Mañana te llama 2 veces el mismo nombre.
Si no le contestaron y después le dice, es que mire, usted no me llamó, qué pena. No tengo la prueba dentro de la grabación de la clase que yo lo llamé a su lista. Lo llamé a lista y usted no contestó en su momento. ¿Entendido? Porque yo no, mire, primero que todo, muchachos, yo no creo en el socialismo, yo no creo en el comunismo. Por eso me levanto a las 6 de la mañana a trabajar, me acuesto tarde de la noche para comerme lo que quiera, irme para donde quiera y ponerme lo que quiera. Entonces yo por eso trabajo, y si trabajo, me gano mi sustento y me doy mis comodidades. Es lo mismo que pasa con El tema ustedes. de ese incidente que resolvimos ahorita era de autorreinicio. Lo mismo que pasa con ustedes. Si ustedes ingresan a las 8 de la mañana, la gran mayoría, y vienen e ingresan otros después de las 8, olvídense que van a tener las mismas arendas, los mismos beneficios que tienen las otras personas que se conectan. Es lo mismo que pasa con el comunismo socialismo. ¿Cómo es que ustedes no trabajan y quieren tener lo mismo que los otros que sí trabajan? Eso no creo. Por eso les digo, ¿me entendieron? Si a las 8 en punto de la mañana, que se llame a lista los que se llamaron, y después vuelvo y llamo a lista y me dicen de que no lo llamaron a lista, lo siento. Entonces madruguen más y coloquen más atención. Discúlpenme Lo que pasa es que muchos están confundidos porque Zulma ya llamó. Espero que no herí susceptibilidades ni nada. Simplemente les estoy exigiendo, porque el día de mañana que ustedes se vayan a presentar en un estrado judicial, en ningún momento el juez de la República usted le va a decir qué pena es que no escuché mi nombre, o qué pena es que se me presentó un inconveniente. Desde casa empezamos a ¿qué? ¿Cuál casa? Desde la academia empezamos a formarnos como futuros operadores jurídicos. Así sea para trabajar con el Estado, así sea como privados. Entonces le recomiendo. Gracias, profe. Una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para el lunes el parcial? ¿Nos debemos conectar en Zoom o cómo va a funcionar? Pero habilidades. Pero... Qué pena, profe, no se escucha nada. No se le escucha nada. Alejandra Pérez, por favor. Es que no te tengo en lista. ¿Me puedes escribir por WhatsApp, por favor? Sí, señora, ya te escribí por WhatsApp. El profesor se salió. Esperemos un momento que haya ese problema de conexión. Daniel Granados es el espectador ahora. Se fue. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Zulma. Sí, Zulma. Por favor, esperemos un momento al profe que lo sacó el sistema.
Ok, gracias, Zulma. Compañeros, otra cosa, de los que habitualmente asistimos a clase, ya todos están pues registrados porque miro aquí la plataforma y voy activando también el llamado a lista. Pero hay alguien más que no haya llamado, que sea nuevo, pues de los que todavía quedan porque ya se retiraron 5, desactivaron 5. ¿Era que todavía seguimos en línea? Porque ya son las 10. Dame un momento. Compañeros, no, el sistema no deja ingresar al profesor, me dice que el examen va a ser por la plataforma. El lunes ingresamos común y corriente a Zoom y él nos da las instrucciones que debemos estudiar todo lo de la presentación que hemos visto hasta la 65, de la diapositiva hasta la 65, y todo lo que, tener en cuenta todos los conceptos que él nos ha dado en las clases, pero entonces para que estudiemos y que el lunes nos hacen el parcial, que no pudo volverse a conectar y pues ya tenemos que pasar a la siguiente materia. Vale, muchas gracias. ¿Listo? Gracias, Zulma. Vale, cualquier cosa, de todas maneras, estamos hablando por el grupo. Gracias. Podemos dejarlo para el examen Gracias, Zulma, gracias. Un ladrillo de panela sin dar golpes ni hacer estruendos. Como ven, este es el ladrillo, está en su empaque plástico, no vamos a retirarse. Tenemos el cuchillo, que no es un cuchillo muy grande ni muy pequeño, con el cual vamos a hacer los siguientes movimientos sin hacer mucha fuerza. Está tan fácil que hasta un niño podría hacerlo.